Bueno, buenas tardes, Arratsaldeón. Pues como decía Jesús, pues vamos a hacer lo que es la presentación de una serie de documentos. Nos ha llevado tiempo, sobre todo el conseguirlos y lo que más, en algunos casos, lo que ha sido la traducción del latín, porque son documentos antiguos, encima documentos medievales que tienen muchísimas abreviaturas y bueno, de aquí y de allá, bueno, pues con ayuda exterior, pues más o menos nos han dicho qué es lo que decía el documento, ¿no? Que casi ha sido un poco lo que más en ese aspecto nos ha costado. Entonces, los objetivos que tenemos para lo que es la charla de hoy es recuperar documentos significativos que hacen referencia a San Martín de Uns, poner en valor esos documentos, que todos los conozcamos, divulgar el contenido de los mismos, sobre todo en lo que es en la comunidad de San Martín, y generar lo que es un sentimiento de pertenencia y cariño a nuestro pueblo a través de la historia. Estos serían casi los objetivos principales de la charla de hoy. Entonces, los 9 documentos que vamos a presentar son el cartulario de San Juan de la Peña, el cartulario de Leire, la consagración de la iglesia de Arriba, la historia de Semenico, la carta de Martín de San Martín, el delfín de Francia, las piedras del castillo, el hundimiento de una habitación que ocurrió en el siglo pasado y la protesta foral de la Gamazada. Entonces vamos a comenzar con el cartulario de San Juan de la Peña. Los cartularios de San Juan de la Peña estaban en el monasterio de San Juan de la Peña y gracias a Javier Pérez Aldunate los hemos podido fotografiar y también los tenemos todos digitalizados y en este momento se encuentran en Zaragoza en lo que es en la Facultad de Medicina. Entonces, en uno de ellos, en una de las hojas, el cartulario sería pues todo este libro, montones de documentos de muchas cosas. Pero hay uno que es el que hace referencia a nuestro pueblo y donde aparece escrito el nombre de nuestro pueblo, que se llamaba al principio Unsi. Eso ya lo veremos. Esta sería la digitalización de la página en concreto en la que aparece. Tiene aquí, si observáis, no sé si veis con él, hay una página pequeña que es la que se vuelve. En la siguiente estaría vuelta para que se pueda leer. Nosotros sabíamos de la existencia de este documento a través de un libro que había escrito Antonio Urbieto Arteta en 1963 y tenía el titular de lo que decía más o menos, ¿no? Y decía: García de Nájera dona a Oriol Garcés una heredad y una casa sitas en Uns. Eso es lo único que ponía como titular de lo que él había hecho. Lo que había hecho es una transcripción de ese latín medieval a lo que sería más o menos un latín clásico y con ese titular. Entonces, pues como os he dicho, pues Javier Pérez, pues diciéndole de aquí, de allá que estaba ese documento en Zaragoza, pues él hizo sus pesquisas y fue y pudimos fotografiar el documento que os he enseñado antes. Entonces, básicamente, el documento este tiene como traducción todo esto en lo que sería un latín clásico, donde en la primera parte dice que se dona lo que es una heredad, cita en San Martín, sería toda esta parte de arriba, y luego toda la parte de abajo, pues una serie de testigos que atestiguaban que esa propiedad pues después iba a pertenecer a quien se le había donado. Básicamente es como casi se hacían los documentos. No, algo tiene validez no porque uno lo escriba, sino porque tiene una serie de testigos que avalan que esa transacción de esa propiedad pues tiene sentido. Y entonces aquí aparecen pues nombres como Fortún Sánchez de Peralta, el señor de Funes, también Fortún Sánchez de Caparroso, muchísima gente que es la que avala que ese documento pues tenía validez. ¿Qué es lo que dice y lo que a nosotros en principio nos interesa? Básicamente lo que es la primera parte, que os la voy a leer. Dice: en el nombre de Dios, no es dudoso que cada uno, con relación a su asunto, hace lo que quiere. Y por esto, yo, García,
descendencia, hijo de Sancho, rey por la gracia de Dios, te dono a ti, Oriol Garcés, una heredad en la villa que llamaban Unsi, en un lugar llamado Muru, y casas en el mismo lugar. Y aquella heredad la tuvo el señor Fortún Sánchez bajo el mandato de mi padre, y cuando mi padre me dio aquella tierra para gobernar y yo te di aquella heredad por tu fiel servicio, para que la aceptes y la tengas y la poseas aquí y para siglos perpetuos, así también tú como tu hijo y quien a ti haya de venir. Bueno, esto es simplemente una transacción, pero ¿qué conclusiones podemos sacar de este primer documento, que es del 1036? Pues primero, que nuestro pueblo se llamaba Unsi. La consagración de la Iglesia, que fue en el 1156, es cuando se le dio el nombre de San Martín de Unsi, porque aparecía lo que es el término Unsi, pues bueno, transcribir, como ellos transcribían sonidos, y seguramente pues aparecía con lo que igual en euskera sería la TZ o la S, un sonido, lo transcribieron como Unsi. Y también lo que sacamos en conclusión es que en esa época había un término que se llamaba Muru, que hoy en principio no sabemos dónde está, pero sabemos que dio una tierra que estaba en ese término y una casa que tampoco se dice dónde estaba, no figuraban lo que eran las calles, ¿no? Entonces estas dos conclusiones ya sabemos en el 1036. Que parece una tontería, seguramente a lo mejor quien coja igual el documento pueda luego obtener pues otra serie de conclusiones, pero estas primeras ya la podemos obtener. Este es el documento que más antiguo. Los hemos ordenado en sentido cronológico, no por importancia, sino en sentido cronológico. Entonces este es el segundo documento que en este momento se encuentra en el archivo de Navarra, en el Archivo General de Navarra. Pertenece a lo que era el monasterio de Leire, los cartularios de Leire, que había muchísimos, y en uno de ellos también pues aparece el nombre de Unsi, que aquí lo he destacado porque se veía muchísimo más claro, no sé si lo veis ahí en la diapositiva, escrito. Hasta hace 2 semanas no conocíamos este documento, hicimos una solicitud al archivo sabiendo que había un documento que hacía referencia a San Martín de Ons y me lo mandaron hace 2 semanas, o sea que prácticamente se ve ahí y lo he ampliado un poco. Entonces, ¿qué dice este documento? Bueno, este documento sabíamos que existía porque había Ángel Martín Duque, que ha sido un historiador pues de renombre en Navarra, pues lo que hizo se dedicó a investigar sobre lo que es la época medieval. Sabíamos este titular que decía en el número 199, página 279 del año 1102, Lope, monje de Unsi, da a la Raimundo y al monasterio de Leire una heredad que recibió de Unsi. Más o menos eso es lo que decía. Pero no habíamos visto el documento. Ahora ya sabemos cuál es el documento original. Y lo más importante es esta parte que a nosotros, pues bueno, la tengo aquí subrayada de amarillo. No hacemos toda la traducción ni leemos todo porque si no a lo mejor sería un poco penosa la charla. Entonces, lo que dice es lo siguiente. El trozo ese, que es un poco el que nos importa. Dice, en el nombre de Cristo, esta es la carta de donación que yo, hermano Lupo, monje de Unsi, hago al Señor Dios, a la Beata María y a las Santas Vírgenes Nuninoli, al Odia y al cenabio que se llama de San Salvador de Leire, y a la Raimundo de este lugar e igualmente a los monjes servidores presentes y futuros. Y pues dono en la nombrada arriba Villa de Unsi y en todos sus términos toda la heredad que mi padre Damián, me dio, cabañas, casas con su curte. Curte pensamos que sería el terreno que daba de la casa. Y con tierras en 6 lugares cerca de la villa. En 2 lugares junto al camino de Olite. Una sobre el camino y otra hacia abajo del camino, medida de 2 caficos. Caficos, se lee caficos. Otra tierra está en el término de Olite y otras 3 en el término de Unsu. Y 2 viñas en el término del mismo lugar que se llama Torres, de 20 argentazas, que está junto a las viñas del rey.
Todas estas cosas dichas arriba doy y concedo a San Salvador y a los santos dichos arriba y a los monjes de Leire y alabanza y honor para el eterno poseedor por Dios y el remedio de mi alma y de mi padre y de todos mis parientes y por la vida eterna. Amén. Hecha la carta en 1140, esta es una carta, es posterior al año 100, al que hemos hablado, desde el 102, del 1102, reinado del rey Pedro de Huesca en Aragón y en Pamplona, siendo obispo Pedro en Iruña, conde Sancho en Erro, Lope en Rosta, firmo confirmando el sello de don Lope monje, Sanchius, y el diácono escribió. Esto es una traducción que ha hecho Teresa Arana de lo que es. ¿Qué conclusiones sacamos de este documento? Por ejemplo, bueno, lo que sabemos es bien, si la fecha esa de 1102, 1140, que es un poco, según unos traductores, parece que pone 1140 o 1102, sabemos que había viñas en San Martín de Uns y es de suponer que se hacía vino. Y esto, desde luego, que muchos pueblos no lo podrían decir. O sea, decimos, sí, hacemos en historia. Seguramente si se hacía la excavación de Santa Cruz, pues saldrían tinajas de vino y se veía. Pero en documento con el nombre de nuestro pueblo y que había viñas, pues desde luego en el siglo XII no existen muchos documentos como para certificar que aquí ya había una tradición, por lo menos, de hacer vino en el sitio en el que estaba. El término de Torres y el camino de Olite existen en la actualidad, porque son nombres que en la época medieval se citan en el año 1102 y ahora también Olite y Unsu. No sabemos si Unsu pues se refiere a Usue, podría ser, ¿no? Podría o no. O eran términos de Unsi, porque lo que sí dice el documento que estos términos eran de la villa de Unsi. ¿Y dónde estaban? Pues tampoco se especifica. Y vuelve a aparecer el nombre de pueblo como Unsi. Y hay varios pueblos en Navarra que también tienen este mismo nombre. Casi la raíz de Unzue, de Unciti, pues se parece mucho a lo que es la raíz de cómo se llamaba en realidad nuestro pueblo. Y luego, caficos y argentazas eran unidades de medida de aquella época. Pues tampoco lo sabemos. ¿Y a cuánto equivalían? Tampoco. Es lo que cita el documento. Tercer documento que vamos a hacer. Esta es apareció en el altar mayor de la iglesia de San Martín de Uns, la que nosotros conocemos, o sea, de San Martín de Tours, la iglesia de arriba. Y entonces apareció una caja así, tal cual, así está cerrada, en la parte derecha está cerrada, más o menos mide unos 10 centímetros, es una cosilla así muy pequeña. Y abierta se ve así. Hay unas cuantas piedras aquí con una serie de encajes de nombres que aparecen ahí. Así es como apareció. Y dentro tenía este documento, escrito a mano, más o menos unos 13 centímetros. No es estirado más o menos, no, una medida de unos 11, 12, no es una hoja muy grande, muy pequeña, que está doblada y metida en la caja. Y esta habían puesto en el altar mayor de la iglesia. ¿Qué es lo que dice? Bueno, aquí una de las personas que más me ha ayudado ha sido Fermín Macías, el párroco de aquí. Yo me quedé asombrado, casi porque cuando teníamos la mitad del documento traducido y había muchas cosas que no sabíamos qué ponía, pues resulta que él le comenté un día, bueno, y prácticamente me dio la traducción completa del documento, que sería aquí la transcripción del latín medieval. Ya os he dicho que es difícil lo del latín medieval, el saber qué es lo que pone, porque hay un libro que más o menos tiene unas 74.000 abreviaturas. O sea, de tal manera que a lo mejor D con un punto, pues significa domini. Y eso aparece, pero ¿y cómo sabes que eso es así? Bueno, pues es un libro, me han dicho, escrito en Alemania en latín y que han, digamos, desarrollado todas esas abreviaturas y sus significados. Claro, meterte en un documento medieval sin tener qué significa, porque igual te aparece en la primera parte del documento bien escrito y en la segunda parte te aparece con una inicial y un punto, o con pues yo qué sé, unas comillas o un grafismo.
Entonces es difícil de ver eso, ¿no? Y resulta que en este momento pues lo tenemos traducido al completo. La primera parte sería con el latín medieval, esta segunda con un latín clásico, y a partir del latín clásico viene a decir lo siguiente, este documento que hemos visto alargado. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. También Fermín, que en eso me iba poniendo también la parte de los libros a los que pertenecía estas frases del Deuteronomio, del Éxodo y demás, ¿no? Y dice, sigue, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Acuérdate de santificar el día del sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no fornicarás, no hurto harás, no falso testimonio dirás, no codiciarás los bienes del prójimo tuyo. No cometerás adulterio, no pelearás. Esta parte ya determinamos que son casi los mandamientos, a nivel religioso. Y después dice, comienzo del Santo Evangelio según Mateo. Libro de generación del Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Comienzo del Santo Evangelio según Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote cuyo nombre Zacarías, de la suerte de Abías, mujer suya de las hijas de Aarón, nombre suyo Isabel. Comienzo del Santo Evangelio según Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como escrito está en Isaías profeta, he aquí yo envío al ángel mío ante rostro tuyo para preparar camino tuyo ante ti. Comienzo del Santo Evangelio según Juan. En el principio existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios y Dios era el Verbo. Estos son los 4 inicios de lo que son los evangelios, las primeras frases del Evangelio. Y finalmente dice, fue dedicada esta iglesia en honor de San Martín y de Santa María y de todos los santos por el obispo Lupo de Pamplona el 4 de noviembre del año de la encarnación del Señor de 1156. Esto es lo que dice. Y la cuestión de por qué se ponía, pues bueno, era como un documento de consagración y según he estado hablando también con Fermín, pues bueno, era bastante común que todas las iglesias en lo que es la consagración, la consagración de la iglesia, pues se ponía pues una serie de textos bíblicos, los mandamientos, y también lo que es el año, con todo lo que es la simbología alrededor de eso, ¿no? Es casi como desde el altar pues se dice la palabra de Dios y casi en el caso de la iglesia pues lo que se hizo fue iniciar con los 4 evangelios, con toda la simbología del norte, el sur, el este y el oeste, todo ese mundo cristiano que tampoco nos vamos a extender ahora. Casi daría esto para hacer una sola charla, pero eso, que sepáis un poco lo que hay. Y luego en esta otra parte, en lo que es la caja, son, pues ya habéis visto, todas las celdillas con un montón de piedras y aquí aparecen los nombres de los que provienen esas piedras. Y entonces, haciendo lo que es la traducción, leche de MV, pone la primera, que sería esta casilla, casi como si fuera una esto. Debajo de San Esteban, del monte Cedrón, del lugar de San Elías, de los santos pastores, eso no podemos ver cuál es esa palabra, piscina, de la cárcel de NSGC, de la puerta de Gesemaní, del huerto de Gesemaní, del huerto del pesebre, al lado de MV, de Santa Paola, de la casa de MV. Yo lo que creo que es MV se refiere a la Virgen María. Y entonces puede haber uno que dice, bueno, y la primera que pone leche de la Virgen María, pues resulta que igual, pues trajeron, yo no sé cómo, sobre las piedras, pero leche de la Virgen María, porque después, en esta esquina de aquí, lo que correspondería a esa parte, aparece de la casa de la Virgen María y debajo de la casa de San José, y ahora mismo no me acuerdo porque... y de la otra de la casa del patriarca Jacob. Entonces es un documento curioso porque todo estaba. ¿Y cómo se consagra lo que es una iglesia? Pues trayendo también partes de lo que sería pues ese antiguo Israel, lugares santos
que se incrustan en lo que es el altar, pues para santificar lo que es la iglesia con una creencia más o menos, bueno, más o menos no, una creencia cristiana. Entonces, bueno, algunas hipótesis podemos sacar. Hemos visto en el documento que la iglesia de arriba estaba dedicada a San Martín, a Santa María y a todos los santos. Eso en el inicio, en el 1156. Aquí en el pueblo siempre hemos conocido que la iglesia de arriba es de San Martín, nada más. De San Martín de Tours, del obispo, aunque ahí no pone de San Martín de Tours, sino en el documento pone solamente de San Martín, ¿no? Está dedicada a San Martín. Y lo que seguramente pasó es, la iglesia de abajo no sabemos la fecha exacta, pero sabemos que se inició en el siglo XIII y que se continuó en el siglo XIV. Y entonces, desde el siglo XII hasta el siglo XIII, finales del siglo XIII, seguramente la iglesia de arriba estuvo dedicada a Santa María y a San Martín. Pero en el momento que se hizo la iglesia de abajo, que es así que está dedicada a Santa María, pues la de arriba pues perdió el apellido de Santa María y se dedicó cada una a la advocación de una de los santos, o bien San Martín o Santa María. Facemos saber que nos habemos sido informado e plenamente certificado como, en el mes de abril postreramente pasado, Ximenico, hijo de Salvador Fermoso, vecino de nuestro lugar de San Martín de Uns, seyendo la villa de Calatayud del Reino de Aragón en servicio de un escudero, oyó hablar en decir de nos de nuestro reino a un hombre castellano, públicamente en la plaza de la dicha villa, muchas feas y deshonestas palabras que redundaban en gran deshonor y difamación nuestra. Et el dicho Ximenico, sintiéndose y dobiendo desplacer de las dichas palabras, como buen súbdito debía hacer, respondió al hombre castellano el le diso que mentía falsamente lo que decía, como malo que él era. Y por cuanto el dicho hombre retornó donde cabo a hablar de nos lo peor que podía, el dicho Ximenico lo ferió de su espada en el cuello, él lo mató luego en la plaza. El plugo a Dios que él escapó y huyó de entre todas las gentes y entró en una casa, y de allí le fue dada ayuda, de manera que veno a nuestro reino salva de seguramente. Es como justa y razonable cosa sea, que aquellos que por guardar la honor en servicio del un Señor ponen sus personas a peligro de muerte, deban ser remunerados de señalados dones y gracias, en manera que ellos hayan mayor afección y voluntad de bien servir, y otros tomen ejemplo. Carlos el Noble premió al buen Ximenico perdonándole los impuestos de por vida, y así aquellos vasallos, una y otra vez, acudían a su rey con sus penas y quebrantos. El nuestro humil Lope García de Soracoy, nuestro pobre... Bueno, esto que nos hemos puesto es la historia de Ximenico, el hijo de Salvador el Fermoso, de San Martín de Uns, que como veis es una historia que hoy no tendría mucho sentido, ¿no? Estando en Calatayud, hablaron mal del rey y al que habló mal lo mató. Pudo escaparse y el rey le premió quitándole los impuestos de por vida, cosa que hoy no creo que pasaría. Bueno, esto lo reflejaba Javier Zubiaur en un librito de aquellos, si os acordáis, de cultura popular de San Martín, pero aparece también en esto que son las Horas Grandes de Navarra. Las Horas Grandes de Navarra es una publicación que hizo, yo creo que en disco, no sé si lo hizo, yo recuerdo haberla visto en casetes. Como no hay mucha gente joven, no hay que explicar qué es un cassette, me parece, ¿no? Pero que lo hemos podido localizar. Esto lo hizo la Caja de Ahorros de Navarra en el año 79, con mucha calidad. Las voces que hay son de Francisco Valladares, de Adolfo Marsillac, y la dirección era de Enrique Llobet, que eran de los grandes del teatro de la época. Y es la historia de Ximenico, un hombre, pues no sé, si era representativo del pueblo, no lo sé, pero desde luego era bravo.
No sé si todos los de San Martín somos bravos o no. Es una historia muy curiosa de la época de Carlos III, que es aproximadamente, pues puede ser hacia 1400. Carlos III es el rey que hizo el castillo de Olite. Entonces, de esa época, bueno, nos ha parecido que era, después de ver tanta iglesia, pues algo más ameno, más divertido. La historia de Semenico. Este es una carta también bastante, importante. Entonces os cuento un poco para que entendáis. Aquí, en esta parte de arriba de la carta, la escribe un tal Martín de San Martín. Está escrita en latín, excepto una frase, bueno, no una frase, casi dos palabras, en las que en esta parte, aquí al final, le pone Egunon Jaunak, buenos días, señor. Y esa carta va dedicada a Martín de Zalba, que era Martín de San Martín era un administrador del castillo de Olite, y este Martín de Zalba, pues también administrador del reino de Navarra, y le escribe el Martín de Zalba en esta segunda parte le contesta en latín una parte y otra parte en euskera. Bueno, esta carta es, hasta el día de hoy, es el texto más largo en euskera antes del siglo XVI. No hay alguna palabra, pero desde luego una frases como aquí hay, ya vamos a ver qué es lo que dice. Hasta ahora no había. Martín de San Martín era de San Martín, y Martín de Machín de Zalba era en principio de Pamplona. Entonces, el documento lo encontró Idoate, que era el archivero del gobierno, del Archivo General de Navarra, y ya se dio cuenta de la importancia que tenía a nivel histórico. Está escrito, en lo que es letra gótica cursiva minúscula, muy típica de cómo escribían los franceses en esa época. Bueno, en esa época lo que era la parte de la Baja Navarra de Francia era de Navarra también, ¿no? El texto es de 1416, y parte está escrito, como os he dicho, en euskera, latín y euskera. Quien hizo el estudio más serio sobre esta carta fue Pello Monteano, que el año pasado, hace 2 años, vino aquí a dar una charla sobre el euskera en la zona media y en la ribera. Y básicamente lo que dice viene a ser esto, ¿no? Escrito. Esta parte que yo os he puesto aquí en color amarillo sería el trozo en euskera. El resto es en latín. Son 2 contables del uno al otro, pues sobre las cuentas, y se hablan. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la carta. La parte que le escribe el de San Martín, pues es simplemente, le dice Egunon, señor, ¿no? Y él le contesta en euskera, aquí arriba está en euskera. Luego, cuando la colgamos, pues podéis tener más tiempo si queréis para verlo, ¿no? Nos vamos a detener un poco en esto. Y lo que nos interesa aquí, pues puede ser la traducción de lo que le contesta en euskera. Y que el Señor os dé buena cena, no tengo temor de que no sea así, y sabed que los de San Juan del Piedepuerto tienen la gracia recibida del rey, 72 florines al año, y que resulta 6 florines descontándose 1/3 al colector al mes. Y alegraos bien, el todo vuestro Martín de Zalba. La transcripción, claro, el euskera que escribió, pues casi no se escribía nada en euskera. Entonces, esto lo hicieron, la transcripción a un euskera, digamos, actual, la hicieron Ziérbide, que sería esta parte de aquí, ¿no? Eta jaunak dizula, afarion, enaiz bildur ez den ala. Eta jakizu doni banegarazikoek dute grazia, errege baitarik urtean, 72 florian urtean, baita 6 florin, eta tertxio bat hilean rebotitzera kolektiboari. Eta alegra zaitez ongi zure guztia Martín de Zalba. Entonces,
he puesto aquí 4 pinceladas de lo que dice Pello Monteano de quién era este Martín de San Martín. Bueno, con esto habría que tener también en cuenta una cosa. Si le contesta en euskera Martín de Zalba a Martín de San Martín es porque lo entendía, porque si no, no tiene sentido. No va a escribir algo que el otro no te va a entender, ¿no? Entonces, el Martín de San Martín sabía euskera, ¿eh? Porque él inicia casi la conversación, aunque es una frase muy corta. ¿Quién fue este señor? Debió nacer aquí en San Martín hacia 1380. Y de la mano de Guillés de Quesnal, que era abad de San Martín, es un poco el que le inició en este mundo de la administración, ¿no? Y este Martín de San Martín, en el año 1427, es limosnero es nombrado limosnero de la Reina Blanca de Navarra y lo hacen párroco de San Martín, abad de San Martín. O sea, termina su vida como párroco de aquí. Y para nosotros esa carta, que es, pues bueno, en el mundo del euskera es pues un documento de los importantes que hay, pues bueno, pues saber que quien la inicia la carta y quien la recibe, pues también era de aquí, tiene que ver algo con San Martín. Antes de hablar del siguiente documento, vamos a brevemente 3 retazos de historia de Navarra. Después de los romanos y de los visigodos y de la invasión árabe, bueno, el reino de Pamplona se considera en el año 824 con Íñigo Arista. Primer rey de Pamplona, el reino se llama de Pamplona. Hacia el año 1000, el rey es Sancho III el Mayor. Sancho III el Mayor fue el rey que tuvo toda la parte cristiana bajo su mandato. Dominó toda la parte cristiana. Si hubiera dejado todos los reinos que él dominaba al hijo primogénito, el rey de Navarra hubiera sido rey de toda la parte cristiana peninsular. Pero lo que hizo fue dividir. Dejó Navarra como reino principal al primogénito y a otros hijos les dejó Castilla, Aragón, etcétera, etcétera. Eso hubiera cambiado totalmente la historia, porque en vez de haber 4 reinos, hubiera habido 1, hubiera unificado todo. Se fue Sancho III el Mayor, rey de Pamplona también. Sancho VI el Sabio, en esos años que aparecen ahí, fue el primer rey que se tituló ya rey de Navarra. Empezó a ser rey de Navarra. Como he visto que por aquí hay algún guipuzcoano, habrá que recordarles que Sancho VI el Sabio fue el que dio el fuero a la ciudad, por ejemplo, de San Sebastián, que entonces era Navarra. Bueno, Blanca de Navarra, hija de Carlos III, el que hemos visto antes con lo de Semenico, se casó con el rey de Aragón en segundas nupcias y tuvieron un hijo que se llamaba el príncipe de Viana. Si el príncipe de Viana hubiera sido heredero, hubiera heredado Navarra y Aragón. Pero esta mujer, que murió pronto, dejó un testamento bastante extraño, en el que dijo que el heredero, porque el rey Juan II, el rey de Aragón, tenía unas ganas de ser rey de Navarra increíbles, pero en Navarra eso no se aceptaba. El reino era de la reina en este caso y del hijo después, no era del marido o de la mujer, según lo que fuera. Pero dejó en el testamento una cosa muy rara, y era que el heredero iba a ser su hijo, el príncipe de Viana, Carlos el príncipe de Viana, pero que con la aceptación de su padre, cosa que nunca hubo. El padre y el hijo no se llevaban lógicamente bien y al final murió, parece ser que envenenado. El veneno en aquella época funcionaba muchísimo en las casas reales. Con lo cual, Navarra se quedó en una situación muy delicada, porque tanto Castilla como Aragón habían crecido. Después de esa época de Sancho el Mayor, el reino de Navarra se quedó constreñido en lo que es prácticamente Navarra, y los reinos importantes fueron Castilla y Aragón, que fueron los que se expandieron hacia el sur, hacia los territorios musulmanes. Y por el norte, aunque Navarra tenía terreno, sobre todo la zona de San Juan de Piedepuerto, estaba el reino de Francia. Entonces Navarra se quedó como un reino muy pequeño. El hermanastro del príncipe de Viana era Fernando el Católico, hijo de Juan de Aragón, con la siguiente mujer que tuvo cuando murió la reina de Navarra. Y Fernando el Católico se cuenta que fue el que inspiró el célebre libro de Maquiavelo del Príncipe. Era un hombre que sabía moverse en el mundo político y militar. Aspiraban a Navarra
todos aspiraban a Navarra, y se produjo en el año 1512 la invasión de Navarra, con una serie de bulas engañosas y de trampas y demás, pero bueno, que fue algo bastante lógico. Entonces, curiosamente, la reina Isabel en 1512 ya había muerto. El que inició la conquista fue Fernando el Católico, pero no hizo la conquista para Aragón, sino que la hizo para Castilla. El que conquistó Navarra fue Castilla, en 1512. Al mando, las tropas vinieron al mando del duque de Alba. Entonces, bueno, cuando hice el libro de la bodega, el difunto Juanjo Ojer me pasó una cita que decía que el delfín de Francia, estando en San Juan de Piedepuerto, pidió vino de San Martín. Y yo pensaba que aquello no se lo podía inventar nadie, pero quería ver dónde estaba. Me costó mucho y al final lo localicé. Y estaba en... ¿Cómo pasamos? Estaba en este libro, que curiosamente lo tenía yo en casa. Y el libro se llama La conquista de Navarra, escrito por Luis Correa en el año 1513, o sea, en el año siguiente al inicio de la conquista. La conquista fue en 1512, después los reyes de Navarra pasaron a la parte francesa, durante unos años intentaron reconquistar, hubo unas batallas y al final en 1521-1522 ya se dieron por perdidos. La parte francesa, la parte que ahora es francesa, el rey de Castilla la abandonó porque no la podía defender bien y los reyes de Navarra se quedaron en la parte francesa. Bueno, entonces, en la conquista venía Luis Correa con el ejército del duque de Alba, pero este no era militar, este era el escribano y escribió un libro pues, a mayor honor del duque de Alba, del segundo duque de Alba. Entonces, en 1853, Yanguas y Miranda era el secretario de la Diputación, el que trabajó cuando la ley paccionada, que luego hablaremos un poquito más, era también el archivero, encontró algún ejemplar de aquel libro y lo actualizó. Y este es el libro que hizo en 1853 Yanguas y Miranda. Y entonces, en una de las páginas dice lo siguiente. Y mientras ellos fueron, el delfín de Francia era el príncipe de Viana o el príncipe de Asturias de aquí, es decir, el hijo del rey heredero a la corona, que estaba con el ejército del rey navarro en San Juan de Piedepuerto. Y mientras ellos fueron, el delfín, queriéndose comunicar con el duque de Alba, le envió a pedir vino de San Martín, porque lo que él bebía era muy malo. El duque le envió 3 acémilas cargadas de vino de Sevilla y de otros lugares, de que su botillería estaba muy abastada. El delfín lo recibió y dio al acemilero un sayo de seda y 10 coronas. En las mismas acémilas envió al duque cargadas del vino que él bebía. Entonces, bueno, es una historia muy curiosa que en 1512 el heredero de la corona de Francia pida vino de San Martín. No dice más que de San Martín, pero entendemos que no puede ser más que de San Martín de Uns, porque estamos hablando de Navarra, está en San Juan de Piedepuerto, y en Navarra los otros San Martín que hay no son zonas de vino. Y ya hemos visto que desde 1100, por lo menos, o antes, en San Martín había viñas. Por lo tanto, bueno, la gran duda que a mí me plantea es cómo el delfín de Francia conocía el vino de San Martín. No sabemos si llegaría a París o no. Es cierto que la corona de Navarra tenía mucha relación con la francesa, porque los reyes de Navarra tenían territorios en Francia, toda la zona de San Juan de Piedepuerto era Navarra, y bueno, pues es una anécdota que es curiosa cuando menos, ¿no? Puede ser. Bueno, pasamos al siguiente detalle, que es, bueno, es una historia más banal, ¿no? Que son las piedras del castillo. Todos sabéis que el castillo de Ferrate parece ser que es uno de los primeros que derruyeron los castellanos cuando entraron a Navarra. Tiene bastante lógica porque el señor del castillo aquellos años era Pedro de Navarra, mariscal de Navarra, de Tafalla. Entonces estaba en este castillo y era el jefe de los ejércitos de Navarra. Por lo tanto, es lógico que al jefe de los ejércitos le quisieran dar caña.
Y yo, pues de lo que he leído, aunque de esto igual sabe más Juanjo, que ya nos dio una charla sobre el castillo, que en 1513 lo habían ya derruido, otros que en 1516, algunos que en 1520. Lo cierto es que hoy no tenemos absolutamente nada. Entonces, en esa carta que habéis visto ahí, se dice lo siguiente. Muy señor mío, como administrador general que soy del excelentísimo señor Duque de Granada, de Ega, Conde de Javier, Marqués de Cortes, no puedo menos de hacer presente a usted cómo he llegado a comprender que para la fábrica de las 3 casas que intenta hacer y lo tiene pedido en el Real Consejo, que tiene proyectado valerse de la piedra que hay en ese castillo y fortaleza. Y en cumplimiento de mi obligación, ahí abre un paréntesis, si es cierto lo que me han supuesto de valerse de ella, que cierra el paréntesis, no puedo menos de manifestarle que se le hizo la gracia de él a una con la pecha que no ignora usted que la paga anualmente al marqués, que al tiempo era y sus sucesores, y en esas circunstancias suspenderá el que se quite piedra ninguna de dicho castillo y fortaleza, porque de lo contrario me será preciso ocurrir a la superioridad a pedir lo conveniente, que sentiría diese usted lugar a lo sobredicho, de que espero aviso y órdenes, de su agrado cuya vida legue a Dios y a usted muchos años. Luego viene la firma y lo dirige al señor alcalde y regidores, concejales de la villa de San Martín. Veis que pone Pamplona, 25 de febrero de 1783. Es decir, traducido más claro, se querían hacer unas casas y querían aprovechar las piedras del castillo. Cuando se recorre el pueblo, en muchas de las casas hay piedras del castillo. Y eso se ve, eso Juanjo lo ha estudiado y lo ha mirado. Era lógico porque el castillo tenía piedras muy buenas y las casas querían para los dinteles, las puertas y demás coger esas piedras. Entonces hay muchas piedras. Bueno, piden al Consejo autorización para retirar piedras. Y el secretario del general, del administrador general que es, les dice, oiga, mire, este castillo pertenece al marqués y usted ya lo sabe porque además tiene que pagar las pechas, los impuestos. Como paga los impuestos, ya sabe que son los impuestos y el castillo. Y no se le ocurra quitar una piedra porque si no acabaremos a malas. ¿Qué significa esto? Pues significa que en 1783 el castillo todavía mantenía bastante presencia. Ese del que ahora no queda nada. El castillo de Ferrate, que lógicamente los castellanos derruyeron, aunque a lo largo del tiempo. ¿Pues viene? ¿No? Vale. La conclusión que estábamos comentando. Esta es otra carta. La anterior, esta que habéis visto, la hemos encontrado en el Ayuntamiento de San Martín de Mos. Y esta también. O sea, sigue aquí. O sea, no es una carta que hemos ido al Archivo General de Navarra, está aquí. En esa documentación solemos ir de vez en cuando. Salvador y yo, pues bueno, vamos mirando documentos y algunas cosas nos parecen interesantes. A veces, igual más que, por ejemplo, la del castillo sí que es histórica, porque nos da referencia de lo que había en el castillo, pero por ejemplo esta carta, que también tiene lo que es el sello de la alcaldía, cuenta una anécdota que nos pareció graciosa. La voy a leer y luego contamos, porque a veces con la lectura no se entiende a la primera, pero luego vamos a decir, y sobre todo se ve un poco el lenguaje que utilizaban, un lenguaje de esa época, de lo que es el siglo XIX. Cuenta el hundimiento de una habitación en 1890 aquí en San Martín y dice: tengo el sentimiento de noticiar el funesto suceso que ha tenido lugar en esta villa en la mañana de hoy. Con motivo de un entierro, terminada la primera misa, han acudido a la casa mortuoria muchísimas mujeres y estando dando el pésame a la familia y rezando el responso como de costumbre, se ha venido al suelo parte del pavimento del local en el que se encontraba por partirse una madera, de modo que han caído al piso inferior, o sea, a la cuadra en la que a razón había varias caballerías, unas 20 de dichas mujeres. Dice, a la voz de socorro se ha golpeado un gentío. Hay una palabra que no entendemos ahí lo que dice. Con la ansiedad que es de presumir por ver que era de sus esposas, madres, que dentro de la casa se hallaban y afortunadamente
no era el cuadro tan desgarrador como en principio se creyó. Muchas de las que en la casa había no sufrieron lesión por no estar en el local que tuvo lugar el hundimiento, y de las 20 que cayeron salieron las unas con un solo malestar que el susto naturalmente les produjo, otras con leves rasguños, y solo 4 se encontraban maltratadas con luxaciones más o menos graves de varios miembros. Han sido todas asistidas convenientemente por el facultativo titular, aquí parecía que ponía don Carlos Miranda, y Miguel Segurola Lerroux, que accidentalmente se encontraba en el momento que se ha presentado ofreciendo sus servicios, 30 de agosto de 1890. Pues es gracioso el imaginarnos, ¿no?, lo que pudo pasar, que fueron 20 mujeres, dice nada más habla mujeres, a dar el pésame, y en ese tiempo, y allá cuando estaban, se hundió una madera y cayeron todas encima de la cuadra sobre las caballerías, con que nos podemos imaginar el revuelo que debió pasar allá. Y ahora vamos con el último documento, que es ese libro que aparece ahí y que tenemos aquí, y que nos lo encontramos en el archivo, en una... Bueno, la verdad es que el primer día nos llamó la atención enseguida porque era algo que sobresalía sobre todo lo demás. No eran fibros, no eran papeles archivados, y lo vimos, el libro este. Entonces es el libro sobre la gamazada. Antes de comentar el libro vamos a ver otro poquito de historia para hacernos una idea. El siglo XIX en Navarra fue un siglo desastroso. Empezó con la invasión de Napoleón, la guerra contra los franceses, en 1833 la primera guerra carlista, en 1841 la ley paccionada y en 1893 dio lugar la gamazada. Las guerras carlistas y la guerra de Napoleón dejaron Navarra totalmente asolada, porque todos los ejércitos que estaban por aquí tenían que comer, y para comer iban a los pueblos, claro. Siempre los pagarés, siempre demás. Eso hizo que el reino de Navarra estuviera hecho un desastre. Después de la primera guerra carlista, el reino de Navarra desaparece. Es decir, ese reino que empieza con Íñigo Arista en el 824, que en 1512 es conquistado por Castilla, pero incorporaba la corona. Aquí hay que resaltar que cuando se dice que España se generó en 1492 es mentira. En 1492 se conquistó Granada, lo último que quedaba de los musulmanes, pero Navarra seguía existiendo como reino. Y reino que se incorpora a la corona de Castilla. Hasta que en 1841, tras perder, porque Navarra apuesta fundamentalmente por el sistema carlista, por los carlistas, y pierden, la ley paccionada acaba con el reino de Navarra. Se llama ley paccionada, pero es difícil pensar que se pueda paccionar algo después de perder una guerra. Pero bueno, ha quedado la historia como ley paccionada y Navarra mantuvo algunos de sus competencias como reino que tenía. Perdió casi todo. Perdió las fronteras, perdió la moneda, perdió sus instituciones, lo perdió todo y quedó alguna cosa. Entre ellas, lo que podemos decir, un sistema fiscal que es lo que hoy funciona con el convenio, que se ha mantenido. En 1893, el ministro Gamazo, como casi todos los ministros de Hacienda de los gobiernos de Madrid, intentó acabar con el sistema. Es decir, Navarra y las diputaciones vascas en estos momentos son un grano en la Hacienda. El Estado lo que quiere es tener una Hacienda, no 4. Porque en la Comunidad Vasca hay que decir que no existe una Hacienda. El gobierno vasco no tiene Hacienda. La Hacienda está en las 3 diputaciones. Los que recaudan impuestos son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. No es el gobierno vasco. Entonces son Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra las que tienen competencias. Bueno, pues el ministro Germán Gamazo, en la ley de presupuestos de ese año, intentó acabar con ese sistema que tenía Navarra. Y Navarra se levantó. Entonces se hizo este libro, que se llama Protesta Foral, pero rápidamente se llamó el Libro de Honor de los Navarros. Navarra en aquellos años podría tener unos 300.000 habitantes y en este libro, en protesta por ese acto, firmaron como 120.000. Que si tenemos en cuenta los niños que habría, pues se puede decir que firmó toda Navarra. Y ese es el Libro de Honor de los Navarra por ese acto. Entonces, el libro no tiene más que un par de páginas, que es una súplica a la reina en un plan muy de vasallo, de decirle a la reina, usted que es tan maravillosa, Navarra que siempre se ha portado tan bien, tenga en cuenta qué afrenta nos está haciendo el gobierno y actúe.
una de ese tipo, y luego una dedicatoria a los navarros diciéndoles, ojo, que esto era un reino que hemos perdido mucho y a ver qué va a pasar y a ver qué vais a hacer y qué vais a hacer en el futuro, ¿no? Eso es básicamente, y todo lo demás son los nombres de todos los navarros, de los 120.000 que firmaron, pueblo por pueblo. Entonces, aquí tenemos los de San Martín de Uns, que son 655 los que firman. 655 de una población que entre San Martín andaría pues en 1.700 habitantes o así, que también si tenemos en cuenta los críos, pues es mucha gente. La única pega que hay, os vamos a enseñar ahora, es que son, luego ahí veis el de Sada, se puede echar para atrás, ¿no? No. Bueno, ahí tenéis 655, es que están solamente con un apellido. Con lo cual, todos aquellos que se apellidan, pues como yo, Muruzábal o Valencia, pues si el nombre coincide hay que saber quiénes son. Y tener en cuenta que la mayoría de los que aparecen ahí no son nuestros abuelos, sino nuestros bisabuelos. Porque está en 1893. 1893. Por lo tanto, si tenían por lo menos 20 años para firmar, pues habían nacido hacia 1870 como mínimo. Entonces, luego os dejaremos para que veáis quiénes son. Sí, firman mujeres. Bueno, esto generó una protesta, la Diputación fue a Madrid, cuando ya se acabó, porque al final el ministro Gamazo tuvo que cesar, lo cesaron, Navarra continuó con su sistema fiscal y aquello fue una fiesta cuando los diputados llegaron a Navarra, les recibieron en Castejón. Aquí quizá alguno conozca el paloteado de Monteagudo. Que se cantó allá, ese de antiguamente Navarra, bueno, pues eso se cantó allá. Aparecieron también las diputaciones de Guipúzcoa y de Vizcaya. Se cuenta que la primera vez que Ondeola y Curriña fue allá, en Castejón, que la trajeron los hermanos Arana también como solidaridad con el pueblo de Navarra. Y esa es la gamazada. Y a consecuencia de eso, por suscripción popular, se hizo en Pamplona el monumento a los fueros. Ese que está en la Diputación. Entonces, aquí tenéis una foto de la Diputación como estaba antes del monumento, con esa fuente, y después la foto con el monumento, que curiosamente es el único monumento, creo, que está sin inaugurar. No se ha inaugurado. Bueno, en este monumento aparecen en los 5 partes, 5 escrituras. La primera parece que está en caracteres ibéricos, cuya traducción, hecha por un jesuita, bueno, está traducida primero al euskera y luego al castellano. Diría, los euskaldunas, que no tenemos otro señor que el Señor de lo Alto, acostumbramos dar cariñosa hospitalidad al extranjero, pero no queremos soportar su yugo. Sabedlo vosotros, nuestros hijos. Hay otra inscripción en euskera, gu gaurko euskaldunok, que traducida sería, aquí estamos los euskaldunes de hoy congregados con respecto a la memoria de nuestros padres para rechazar un acto de fuerza. Y en castellano están los otros 3 inscripciones que dicen: juraban nuestros reyes guardar y hacer guardar los fueros sin quebrantamiento alguno, mejorándolos siempre y nunca empeorándolos, y que toda transgresión a este juramento sería nula de ninguna eficacia y valor. Otra decía, la incorporación de Navarra a la corona de Castilla fue por vía de unión principal, reteniendo cada reino su naturaleza antigua, así en leyes como en territorio y gobierno. Y la última, se erigió este monumento para simbolizar la unión de los navarros en defensa de sus libertades, libertades aún más dignas de amor que la propia vida. Entonces esta es la historia de la gamazada y este libro, que lo hizo Esteban Pérez Tafalla, era un señor, creo que de Muruzábal, que fue el que financió esta obra, estaba, yo creo que en casi todos los ayuntamientos de Navarra, lo que no sé si se conserva en todos, y en San Martín de Uns, pues se conserva. Y este es el libro que ahora podréis ver si queréis, y hemos preparado también 3 copias para que veáis los nombres de los abuelos y bisabuelos que firmaron. Y por nosotros, pues lo único que si os interesan estos temas, pues prepararemos más.